efectivamente, la otra seña de identidad del Partido Popular, de la señora Ayuso, que en la línea del tiempo de la historia del Partido Popular es otro hito más de corrupción, donde vemos que no solo no la van a combatir dentro de su partido, sino que además quien comete cualquier tipo de corrupción desde las instituciones va a ser protegida, incluyéndolos en las listas electorales, y además van a ser premiadas, porque ¿qué es sino ser la vicepresidenta de la Asamblea, el Parlamento de todos los madrileños y las madrileñas, que tenga una persona que esté imputada por casos de corrupción? Bueno, pues qué más seña de identidad es que estás premiando la corrupción, y que cuando se pone a disputar con otros partidos sobre casos de corrupción, lo único que les preocupa es eso, que todos sean como ellos. Buenos días a todos. Bueno, empezamos una semana más con el Partido Popular imponiendo su libertad. A la misma hora que teníamos la Junta de Portavoces, se celebraba la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones, en la que nuestra portavoz, la señora Cadórniga, había activado una pregunta que tenía el visto bueno de ambas mesas, y que el viernes por la tarde, tras activarse ese mismo viernes por la mañana, el presidente de la comisión reúne a los portavoces de urgencia para retirarla del orden del día. ¿Saben de lo que no quiere hablar el Partido Popular? Pues no quería hablar de las contrataciones de Madrid Network. Qué casualidad, ¿no? También nos han tirado para atrás la comisión que pedimos de investigación sobre la contratación de Madrid Network, y también nos han tirado para atrás el recurso de esa negativa a celebrar esa comisión de investigación. No es casualidad, es empecinamiento. El Partido Popular no quiere hablar de eso. Nosotros queríamos un debate político, pero ellos no quieren, así que nos abocan al camino de la vía judicial. Y por supuesto que lo emprenderemos, y que sean los tribunales los que digan si tiene cabida o no ese debate. Nosotros estamos convencidos de que sí, y hay precedentes de que así será. Con lo cual creo que la señora Ayuso no tendrá más remedio que dar la cara, al menos en esto. También en la Junta de Portavoces de esta mañana hemos propuesto una declaración institucional para que la Asamblea de Madrid muestre unidad en la defensa de los derechos humanos que están siendo violados con el genocidio en Gaza. La inmensa mayoría de los madrileños estamos orgullosos de que nuestro gobierno condenara el genocidio en Gaza y abriera el camino a Europa. Reino Unido, Canadá, Australia y Portugal no van a ser los últimos. Hoy se unirán también Francia, Bélgica y Luxemburgo. Juntos estamos determinados y comprometidos para reconocer el Estado de Palestina. La derecha es incapaz de condenar este genocidio contra el pueblo palestino. Y defender la causa de Palestina no va ni de izquierdas ni de derechas, va de humanidad, va de justicia y va de paz. Nos da vergüenza y nos da mucha pena la posición de la presidenta de Madrid y su maestro Aznar, el mismo que nos metió en la guerra contra Irak. Madrid no es eso. Madrid no da la espalda a los centenares de miles de inocentes muertos, de gente que está pasando hambre y a los millones de desplazados. Pero Ayuso sí ha decidido dar la espalda al sentir general de Madrid y a la gestión de su comunidad. Lo vemos en el colapso del transporte público que sufre la línea 6, una línea a la que acuden millones de personas para poder realizar su día a día. Por eso, el próximo pleno vamos a presentar también una PNL en el que le pedimos al Gobierno que dé una solución a los madrileños afectados. Por eso pedimos que tengan transporte público y una alternativa eficaz al caos que ha generado la señora Ayuso ante la falta de previsión. También ha decidido darle la espalda a los profesores y a los niños cuando hay colegios en los que han comenzado el curso con clases suspendidas por el calor. Y ella, junto con Vox, decide rechazar una iniciativa popular que llevaba más de 70.000 firmas detrás de ella en el anterior pleno. Y esas decisiones que la señora Ayuso toma tan a la ligera tienen consecuencias reales. Da la espalda también a los madrileños que tienen una dificultad para acceder a la vivienda. No solo se niega a aplicar la ley de vivienda estatal, sino que también se niega ahora a inspeccionar el registro irregular de miles de pisos turísticos que podrían estar a disposición de jóvenes y de las familias de Madrid. Por eso también vamos a llevar una PNL al próximo jueves para que se proteja el uso residencial de las viviendas frente al uso turístico, para realizar una legislación que regule la duración del alquiler de uso turístico frente al temporal, y que se cree un cuerpo de inspectores lo suficientemente grande para poder garantizar que así sea.
Su falta de gestión es sangrante y su falta de humanidad con lo que está pasando en la Franja de Gaza es alarmante. No sabemos a qué está esperando para condenar este genocidio y no sabemos qué se lo impide. Tenemos una presidenta que solo quiere diferenciarse del presidente de su partido y que vive desconectada de la realidad de los madrileños y de la realidad del mundo. Quedo a su disposición para las preguntas que puedan. Sí, buenos días. Volviendo al tema de Madrid Network, cuando dicen que iniciarán la vía judicial, exactamente a qué se refiere. Y después también me gustaría profundizar en otro asunto. En la declaración institucional, ustedes la empiezan a girar ahora, pero me imagino que es de cara al Pleno de octubre. ¿O piensan que antes se pueda realizar esta declaración institucional contra el genocidio? Bueno, en lo que me refiero a la vía judicial, con lo que nos han tirado por segunda vez sin ningún tipo de justificación en esta comisión es que presentaremos un recurso al Tribunal al Constitucional para que se pronuncie al respecto. Nosotros entendemos que, aparte de que esa pregunta había pasado los filtros tanto de la mesa grande, como lo llamamos nosotros, como de la propia mesa de la comisión, hay también un hecho que no nos podemos olvidar, que es que convocaron a esos portavoces sin el plazo reglamentario, simplemente para tirar para atrás una pregunta que ya había tenido el visto bueno horas antes. La declaración institucional ya está circulada desde la semana pasada en el chat de los portavoces y tendrán que pronunciarse. Hoy nos ha dicho el presidente de la Asamblea que lo harán a través de ese chat, echando balones fuera, pero vamos, todo apunta a que con el procedimiento normal podría llevarse esta declaración al próximo pleno que tenemos en vista, vamos. Buenos días, portavoz. ¿Exactamente qué argumentos les han dado para tumbar esas iniciativas parlamentarias, si habían pasado ya los filtros de las mesas, tanto de la pequeña como de la propia Asamblea? Y luego le quería hacer varias preguntas también. En primer lugar, contamos esta mañana en la SER el balance de las becas comedor del curso 24-25. Un tercio de los solicitantes se quedaron sin poder acceder a esa beca. ¿Qué habría que cambiar, en opinión del PSOE, de esas becas comedor para que fueran más efectivas y menos solicitantes se quedaran sin ellas? Y luego le quería preguntar también por la situación de la señora Millán, de la vicepresidenta de la Cámara. El viernes se prorrogó 6 meses más la investigación sobre ella. Me gustaría saber si creen que es compatible la permanencia de la señora Millán como número 2 de esta Cámara. Gracias. Bueno, por lo que he podido saber, la justificación que dieron en esa Junta de Portavoces improvisada el viernes por la tarde es simplemente que no había lugar a que se debatiera esa pregunta en la comisión. Entiendo que el presidente de la mesa recibiría órdenes de arriba de que simplemente tumbara esa comisión. Se nos pidió que la retiráramos y nosotros no la retiramos. Entonces la mesa, haciendo uso de esa mayoría absoluta del Partido Popular, decidió que no tendría debate en esa comisión, pero no nos han dado ninguna justificación más allá de eso. Bueno, el balance de las becas de comedor, pues como usted mismo ha dicho, es un balance muy triste. Además, en la actualidad tenemos la pobreza severa disparada, que ha aumentado un 39%, tenemos 140.000 niños en carencia material severa y se están rechazando 1 de cada 3 solicitudes de beca de comedor. Estamos diciendo que 60.000 becas están siendo rechazadas. ¿Cómo se puede gestionar mejor? Pues poniendo recursos, que es lo que le corresponde hacer a la presidenta para que los madrileños vivan mejor, no utilizando esos recursos para que los mismos de siempre sigan viviendo como viven, que es mucho mejor que el resto de la mayoría de los madrileños. En referencia a lo que comenta de la señora Millán, bueno, nosotros ya lo dijimos hace un montón de tiempo. No es que pensemos que ahora, porque se haya abierto ese plazo, la señora Millán tendría que dimitir. Es que tendría que haberlo hecho desde el primer momento en el que fue imputada por 4 delitos, nada más y nada menos. Es una de las diferencias entre el Partido Popular de la señora Ayuso y el Partido Socialista. Cuando uno de nuestros cargos se ve afectado por una situación de
de esta, inmediatamente el Partido Socialista lo echa a un lado para que pueda seguir el procedimiento judicial y no poner ninguna sombra sobre la gestión de los recursos públicos, que es una cosa muy seria, porque el dinero público no es de quien gobierna, sino que es de todos los madrileños en este caso. El orden de los factores. ¿Qué tal? Le quería hacer tres preguntas. En primer lugar, ¿con qué expectativas esperan la reunión con la presidenta el próximo viernes? ¿Qué esperan en esta situación de enfrentamientos, de enfrentamiento político, de ese encuentro? Luego también le quería preguntar sobre su postura definitiva. Creo que finalmente el jueves no la expresó, sobre las medallas anunciadas por la presidenta Ayuso. Y luego, si es tan amable, como no figura en el orden del día, el contenido exacto de la pregunta que le han tumbado en la comisión, como ya no figura en el orden del día, para tenerlo en cuenta. Gracias. Perdona que voy a sacar el móvil para decirte exactamente... Espérate, encima voy sin gafas, esto va a ser una... A ver, el contenido exacto de la pregunta era: ¿está el Gobierno dispuesto a publicar en el portal de transparencia todos los contratos, actas, convenios, informes y balances de Madrid Network desde 2007 hasta la actualidad? Una pregunta, insisto, que había pasado el filtro de ambas mesas y que había pasado el filtro de la propia Junta de Portavoces de la Comisión para que se pudiera activar. Esa es la pregunta. Con las medallas que anunció el jueves pasado la señora Ayuso, una cortina de humo más. El debate no está ahí. Nosotros no tenemos nada en contra de la Vuelta Ciclista de España, claro que no. Pero es que el debate no es ese. El debate es la incapacidad de esta presidenta para condenar el genocidio en Gaza. Ella el jueves pasado salió con esto porque no hay manera de que la presidenta pueda explicar de una manera coherente que no condene el genocidio en Gaza, que no condene lo que está ocurriendo en Palestina. Con la reunión de Ayuso no tenemos ninguna expectativa. Si le soy sincero, creo que lo primero que tendría que hacer para que esta semana empezara o continuara un poquito mejor de lo que ha empezado sería condenando el genocidio en Gaza. Es lo que tiene que hacer la presidenta. Y quizás si abriera esa puerta, pues podríamos hablar de algún tipo de expectativas ante una reunión que, insisto, no tenemos ninguna expectativa en ella. ¿Me toca? Sí. Vale, buenos días. Siguiendo con este asunto de la reunión del viernes, aparte de no tener expectativas, imagino entonces que no llevarán ninguna propuesta concreta. Otros años, el anterior portavoz sí que llevó propuestas, incluso ofertas de pacto a la presidenta regional. No sé si esta vez va a llevar alguna propuesta, algún pacto a la vista o lo da por descartado por completo. Gracias. Bueno, yo insisto, no tengo ninguna expectativa en esa reunión. Vamos a llevar una propuesta, para empezar, que condene el genocidio de lo que está ocurriendo en Gaza y, por supuesto, vamos a trasladar en esa reunión la voz de los madrileños, como venimos haciendo cada jueves, hablando de los temas que preocupan a los madrileños, que no son las medallas de la Comunidad de Madrid. Es la vivienda, es la universidad, es la sanidad, es la educación pública. Son muchos temas de los que, insisto, hablamos cada jueves para que la señora Ayuso pueda dar alguna explicación de su falta de gestión y de su falta de proyecto a la región. Bueno. Perdona, que ha sido culpa mía, bueno, no lo había visto a él. Nada. No se ha podido ver, portavoz, los datos que ha presentado, los datos económicos que ha presentado la presidenta Isabel Díaz Ayuso esta mañana. Ha hablado de un crecimiento en Madrid superior a la media, 2,9% en el segundo trimestre del año. Ustedes han sido muy críticos con la gestión de la presidenta Ayuso. No sé qué balance hacen de estos datos. Gracias. Bueno, nosotros hemos sido muy críticos porque la realidad que viven los madrileños es bastante caótica. Estamos hablando, en el debate del estado de la región no llegábamos por los pelos, pero no llegábamos al 1.000.000 de pacientes en lista de espera en la sanidad pública y hoy ya estamos en 1.020.000 de pacientes en lista de espera. Estamos hablando de que la señora Ayuso lleva comprometiéndose durante años a la climatización de los centros educativos y sigue sin hacerlo. Estamos hablando de que la señora Ayuso está asfixiando de manera agónica a la universidad pública. ¿Los datos macros son buenos? Claro que sí, entre otras cosas porque de Madrid tira la locomotora de España y España va bien, va muy bien.
Por supuesto que los datos macros son buenos, pero insisto, esos datos hay que bajarlos al terreno y hacer que sean buenos para la vida de los madrileños. No solo hay que hacer que las expectativas económicas sean buenas, como hace en el Gobierno de España y como eso causa que también lo sean buenas en la Comunidad de Madrid, sino que también esos datos hay que bajarlos a la realidad de los ciudadanos. Eso lo hace el Gobierno de España y todavía estamos esperando a que la señora Ayuso tenga bien hacerlo. Ahora sí. Ahora sí. Buenos días, portavoz. Esta mañana hemos visto a la presidenta Ayuso hacer apología de las medidas liberales económicas que lleva practicando en la Comunidad de Madrid desde que llegó prácticamente. Yo le quería preguntar si creen que estas medidas se pueden llegar a endurecer todavía más en oposición a lo que hace el Gobierno, que son medidas mucho más pensadas en una economía socialdemócrata. Gracias. Bueno, yo con la señora Ayuso no descarto nada en esta carrera que tiene para posicionarse en contra del presidente de su propio, no descarto nada, pero ella que saca tanto pecho sobre las bajadas de impuestos, sobre que la sanidad en Madrid va fenomenal, el transporte va como es una referencia europea, lo cierto es que la bajada de impuestos se produce en esta comunidad especialmente para ese 1% de la comunidad que tiene muchísimo dinero, que no es la situación de la mayoría de los madrileños en Madrid, y lo cierto es que los servicios públicos de esta comunidad cada vez están más deteriorados. Estamos viendo una universidad pública en una situación crítica, en la que están pidiendo créditos a la propia comunidad que no les financia en sus presupuestos. Estamos viendo cómo las listas de espera en la sanidad pública superan ya el 1.000.000 de personas. Estamos viendo cómo la educación pública, los centros, o bien están los niños estudiando en barracones, o bien lo están haciendo en clases a más de 30 grados, o ahora que empieza el frío, empezarán a hacerlo con abrigos. Creo que no está la señora Ayuso para sacar pecho y sí para aterrizar en la realidad de los madrileños, que, insisto, no es la de ella y sus colegas. Es una realidad bien distinta. Hola, ¿qué tal? Le quería preguntar por las expectativas y propuestas, si las hubiera, de su grupo de cara al encuentro con la presidenta este próximo viernes. Gracias. Bueno, pues desde Más Madrid vamos a llevar al encuentro con la presidenta este viernes iniciativas en torno a la vivienda, el derecho a la salud y los derechos humanos. Y yo lo que espero son posicionamientos claros sobre estas propuestas, ni más ni menos. No quiero grandes provocaciones, no quiero mentiras, quiero posicionamientos claros y contundentes para que la señora Ayuso se posicione, si está del lado de las familias para poder acceder a la vivienda, si está del lado de todo el que necesita que se le garantice el derecho a la salud y, desde luego, si está del lado de los derechos humanos. No hay cortina de humo que pueda disimular eso, es muy básico. Y ahí vamos a explicitar efectivamente que hay dos modelos para Madrid y sobre todo que hay una alternativa a esta derecha trumpista, a este Partido Popular madrileño que está absolutamente rabioso y desnortado. Buenos días, portavoz. La semana pasada, si no me equivoco, fue el pasado jueves, la presidenta Ayuso cifró en 2.900 los gazatíes atendidos en la Comunidad de Madrid. Usted habla de boicot a la población de Gaza y le quería preguntar que, de no haberse producido este boicot, si ustedes tienen alguna cifra de personas atendidas que sí se hubiesen producido. Gracias. La señora Ayuso nos demostró hace no mucho tiempo que cuando la Comunidad de Madrid se quiere poner del lado de los derechos humanos, pone a disposición todas las herramientas y los servicios públicos madrileños a disposición de cómo fue para recibir a las familias y a los niños y a las niñas ucranianos. Aquí lo que está demostrando la señora Ayuso es un claro ejemplo de racismo institucional, desde el momento en el que a unos niños por su lugar de procedencia, como los ucranianos, sí se los acogió y se puso a disposición todos los servicios públicos para garantizar una vida digna aquí, pero los niños palestinos, primero, no los reconoce como víctimas y además pone todas las trabas administrativas para que para que los hospitales madrileños estén ni más ni menos a la altura de lo que está demandando el pueblo madrileño con su solidaridad por el pueblo palestino.